A ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor, arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo compasión de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Mateo nos recuerda que el perdón es lo más importante que debemos nosotros practicar cuando algún hermano nos ofende. Sabemos que perdonar en la vida cotidiana, ordinaria, es difícil, complicado, nos cuesta muchísimo. Y es lo que también Pedro experimenta. Y por eso le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y dice: hasta 7 veces. Y Jesús le responde diciendo: no solo 7, sino hasta 70 veces 7. El 7, como sabemos, es un número que significa perfección, plenitud. Y 70 veces 7, pues significa siempre, siempre. Esa es la respuesta. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Siempre. Para ello Jesús cuenta una parábola que, en pocas palabras, pues nos dice que un señor debía millones a otro, pero le pidió que le perdonara la deuda. Y el Señor, movido por la compasión, lo hace. Pero apenas sale,
este mismo servidor se encuentra con un compañero que le debía poco dinero. ¿Y qué hace él? Pues todo lo contrario. Le obliga a que le pague. Y después lo pone en la cárcel, a él, a su esposa, en fin, todo un drama aquí. Cuando se entera que el rey dice, pues lo llamó y lo dijo, yo tuve compasión contigo. ¿Por qué no pudiste tú también obrar de la misma manera? Y al final, pues, dijo, es problema tuyo, pues tendrás que pagar también esa deuda. Y el Evangelio concluye diciendo que mi Padre Celestial hará lo mismo si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Aquí la primera lección, queridos hermanos, es experimentar el amor de Dios, su misericordia, su ternura, su paciencia con nosotros. Si cada día nosotros no solo recordáramos, sino experimentáramos lo que significa su amor en nuestra vida, nuestra existencia cambiaría. De hecho, es interesante, queridos hermanos, cómo en las tres lecturas, en el profeta Daniel y en el Salmo y el Evangelio, se repite la palabra misericordia. Por ejemplo, en el libro de Daniel dice, trátanos según tu misericordia, según tu clemencia. Y no solamente así, sino tu abundante misericordia, tu clemencia. Dios siempre obra de esa manera. Y el Salmo es precioso cuando decimos, tú eres misericordia, tú eres misericordioso. Y más adelante decimos, Señor, tu amor es eterno, tu ternura. Y según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. El Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores su camino. Entonces esa es la primera lección de este día, experimentar la misericordia de Dios. Y luego obrar de la misma manera. Dicho de otra forma, si Dios nos ha perdonado tanto, ¿por qué no vamos a perdonar a los demás? ¿Por qué no? Yo creo que ese es un tema que tenemos que seguir reflexionando. Y cuando hablamos de perdón a los demás, hay que pensar enseguida en las personas con quienes vivimos quizás enojados, llenos de rencor, de resentimientos. Y a lo mejor no solo días, sino semanas, meses, años. Y ahí está esa herida, sangrando. ¿Y a quién hace daño? Pues a nosotros. Porque eso nos quita la paz, nos quita la alegría, nos quita la esperanza, nos quita la salud. A veces no podemos ni comer en paz, ni dormir. Pues oiga, es una acción, yo digo, de sabiduría. Hay que curar esa herida, perdonar. Y perdonar de corazón. Esa es la invitación que el Señor nos hace esta mañana, este día. Pero no solo perdonar, digo, a los demás, sino también perdonarnos a nosotros mismos. Quizás este punto es el más complicado de todos. ¿Quién de nosotros no ha cometido alguna vez un error en la vida? Alguna cosa que no estaba bien. Pero bueno, ya pasó. Es hora de perdonarnos. Pero a veces, ¿qué hacemos nosotros? Seguir lamentándonos, seguir reprochándonos, y así atormentarnos cada día. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a vivir, pues, perdónenme la palabra, odiándonos a nosotros mismos, llenos de rencor con nosotros mismos? El perdón, saber perdonarse. Decir, bueno, ya cometí un error, ya hice lo que no debía, ya le pedí perdón a Dios, he pedido perdón a mis hermanos, pues es hora de perdonarme. Y haciendo recuperar lo que decíamos también, la paz, la alegría de vivir. Entonces miren cómo el perdón es algo maravilloso. Es un acto, yo digo, primero, de sabiduría. Solo los sabios son capaces de perdonar. El necio no, prefiere vivir ahí resentido. Los sabios. Y luego hay que ser generosos. Perdonar siempre, 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 sabiendo que hace mucho bien, primero a la persona que perdona, y luego también a la persona que hemos perdonado. Queridos hermanos, meditemos esta expresión de Jesús.
¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Siempre, siempre, siempre. Que ese sea, queridos hermanos, la gran lección de este día, experimentar la misericordia de Dios y perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos. Y ahora vamos a orar y vamos a pedir al Señor que hoy siempre experimentemos su misericordia, porque las heridas del corazón son las que más duelen, pues es hora de perdonar. No hay otra medicina que el perdón. Oremos para que el corazón esté en paz, para que el corazón pueda abrirse a los demás y perdonar siempre.